Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sesión de Tea and Talk, donde estudiaremos el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Hoy estudiaremos el llamado de Dios a Samuel. Así que les invito a que abran sus Biblias. Vamos a estar estudiando todo el capítulo. Es un capítulo muy corto de 21 versículos. Y en esta ocasión no vamos a viajar tanto a través de la Biblia más que a Levítico 24 y Números 12, para que estén al pendiente cuando hagamos ese cambio, y Efesios capítulo 4. Esos son los pasajes que estaremos analizando con 1 Samuel capítulo 3. Bien, en el estudio anterior aprendimos que Dios eligió a la descendencia de Aarón para que fueran sacerdotes que ministraran en su santuario. Hoy estudiaremos que los profetas recibían un llamado individual, es decir, que un hijo de profeta no heredaba ese llamado, sino que Dios hacía un llamado específico a una persona, y en este caso esa persona es Samuel. Samuel fue elegido por Dios para ser profeta en Israel. Así que les invito a que inclinen su rostro para iniciar con una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, para poder escudriñarla, para conocer nuestras intenciones, nuestros pensamientos, que solo tú puedes guiarlos hacia la senda de justicia y rectitud. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder ver las maravillas de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a leer los primeros 3 versículos. 1 Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Jehová. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, hasta ahí. ¿Qué significa que la palabra de Jehová escaseaba? Según el versículo 1. Bien, el narrador empieza a describir esta situación y nos dice que la palabra de Dios escaseaba. Esta escasez significa no a la manera de las visiones, sino a la frecuencia de esas visiones. Vamos a Números 12, uno de los pasajes que vamos a estar leyendo. Números 12, versículo 6. Jehová habla a Aarón y dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. De esta manera Dios se iba a comunicar con los profetas por visiones y por sueños. Los líderes espirituales habían comenzado a desobedecer. Lo vimos en el caso de los hijos de Elí, Ofni y Fines, y desobedecían las leyes que Dios había impuesto para el ministerio del santuario. Ahora, si Dios ya había dado instrucciones y estas no estaban siendo obedecidas, ¿por qué Dios tendría que volver a hablar? Dios no, incluso dijo que ya no dejó de hablar con ellos, y el silencio de Dios fue el juicio para la nación de Israel. Dios dejó de hablar. Bien, en el capítulo 3 se mencionan dos cosas importantes. ¿Qué dos cosas importantes se mencionan del templo? Número 1, el arca del pacto, el arca de Dios, y número 2, la lámpara de Dios. Vamos primero con la lámpara. ¿Qué significaba la lámpara? La lámpara es este candelabro de 7 brazos que tenía en cada uno de sus brazos al final como unas cuencas, un depósito de aceite, con lo cual se encendía y se mantenía prendido los 7 brazos durante el día y la noche. Esta era responsabilidad de los sacerdotes, revisarlos cada mañana y cada noche para evitar que se apagaran. Esto está en Levítico 24. Vamos a Levítico 24. Ahí Dios da las instrucciones. Estamos viendo que Dios había dado instrucciones y estas no se estaban cumpliendo. Ahorita vamos a ver por qué. Números 24, 1 al 4.
no es Levítico, perdón. Levítico 24. Aquí está. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio podrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Bien, vemos que aquí Dios establece por estatuto perpetuo que se mantengan encendidas. Sin embargo, en el versículo 3 de 1 Samuel vimos que antes de que la lámpara de Dios se apagara, y ahí dejamos la lectura, y es precisamente que Dios había dado unas instrucciones, pero no se estaban obedeciendo, así que Dios dejó de dar estas instrucciones porque no se le obedecía. De hecho, vimos a Samuel que dormía junto al arca del pacto. Hay que recordar que Samuel es descendiente de Leví. La semana pasada estudiamos que era descendiente de Coré, por lo cual él no tenía derecho al sacerdocio, pero sí tiene derecho a ser llamado como alguien que ministra en el santuario, según la orden de los coatitas, y una de esas cosas implicaba el arca del pacto y los utensilios. El arca del pacto representaba en este momento la presencia de Dios, y también se nos menciona que los ojos de Elí se estaban oscureciendo, y eso es lo que quiero enfatizar. Los ojos de Elí ya era de avanzada edad, probablemente más de 90 años, según Josefo, el historiador, así que sus ojos se empezaron a oscurecer por completo, y también la lámpara de Dios comenzó a apagarse. Y en ese momento de oscuridad, en ese momento tan tenebroso, porque no había luz, no había dirección de parte de Jehová, Dios llamó a Samuel, y Dios lo llamó de la siguiente manera. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 3 del 4 al 10. Dice así, 1 Samuel capítulo 3 versículos 4 al 10. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y volvió Jehová a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye, o tu siervo escucha en otras versiones. Aquí hay muchas preguntas que hacernos. Número 1, ¿qué significa que Samuel no había conocido aún la palabra de Jehová? Ha quedado claro que en los primeros 3 versículos nos dice que escaseaba en aquellos días la palabra de Jehová. Samuel nunca había escuchado la voz de Dios, no la había escuchado. De hecho, la semana pasada vimos que fue a través de un varón de Dios, un profeta, que habló contra Elí y toda la profecía que había recibido de Jehová, y la examinamos versículo a versículo. ¿Por qué no habló el Señor directamente a Elí? Bueno, porque Dios ya había decidido no comunicarse más con Elí ni con sus hijos, así que escogió a Samuel. Y el versículo 10 tiene una palabra muy interesante, porque dice: y vino Jehová y se paró. Es impresionante que aquí personifica la presencia de Dios, la presencia. Samuel está dormido junto al arca de Dios, lo tiene a un lado, y en ese momento
Leemos en el versículo 4, en el versículo 6, que escuchaba la voz, que Jehová decía, ya, Jehová llamó a Samuel, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, pero en este momento vemos que Jehová se paró, es decir, que Dios se hizo presente y le llamó 2 veces a Samuel, Samuel, Samuel. Algo que no menciona en los versículos anteriores, pero quiero subrayar esa palabra, se paró. Lo vamos a ver más adelante del versículo 10. Entonces se paró Jehová y Samuel dijo, habla, que tu siervo oye, que tu siervo escucha, que tu siervo está atento, eso significa. Versículos 11 al 14, el mensaje de Dios es explicado, es entregado al profeta Samuel. Jehová dijo a Samuel, versículo 11, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Aquí quiero subrayar los verbos que usa Dios. En el versículo 11 dice, he aquí haré yo, haré yo. En el versículo 12 dice, aquel día yo cumpliré. En el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré. Y en el versículo 14, por lo tanto yo he jurado a la casa de Elí. Dios se hace presente, Dios se para delante de Samuel y le dice lo que él va a hacer, y hace ese énfasis de yo lo voy a hacer, yo cumpliré, yo juzgaré, yo he jurado. La semana pasada vimos Dios me conoce, Dios conoce mi pasado, Dios está conmigo, Dios conoce mi presente, Dios hará justicia, Dios conoce mi futuro, y vemos que Dios tomará acción. Elí no había sido un sacerdote malo, ni había blasfemado como sus hijos, pero al fin y al cabo él estaba a cargo del santuario, era responsable del santuario, y no solo del santuario, sino también de sus hijos. Y es por eso que la profecía que vimos en el capítulo anterior se ha de cumplir, como lo dice el Señor en el versículo 13, porque yo juzgaré su casa para siempre. Y también explicamos eso. Les invitamos a que vayan a nuestro canal de Facebook, de YouTube, T&Talk CDMX en YouTube y CDI Las Lomas en Facebook, para ver este episodio donde analizamos cómo Dios destruiría la casa de Elí, cómo la sustituiría por otra casa, y que no había, ¿por qué razón? La iniquidad no podría ser expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas, y rápidamente es porque no se arrepintieron, sino que siguieron con la misma conducta. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, pues no puede haber perdón, y para que haya perdón debe haber derramamiento de sangre, pero pues, ellos decidieron seguir desobedeciendo a Dios. Entonces Samuel recibe ese mensaje de Dios, le es entregado, y ahora él debe entregar ese mensaje. Pero Samuel, como muchos de los profetas, no lo quería entregar, y lo vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te la añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Cuál fue la reacción de Samuel? Pues vaciló en entregar el mensaje, como muchos de los profetas, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, que tuvieron esa duda, pero al final entregaron el mensaje. ¿Y cuál fue la reacción de Elí al recibir ese mensaje? Al escuchar las palabras tan severas que provenían de Dios, Elí no se quejó, no dijo nada, simplemente su reacción fue
una resignación. Al aceptar el juicio de Dios, dijo: Dios es, que él haga lo que bien le pareciera. Y aquí vemos que está demostrando el cambio en el liderazgo sacerdotal, está entregando su sacerdocio, está confirmando lo que Dios ya había dicho, pero también no vemos ese arrepentimiento, no vemos esa búsqueda por la misericordia de Dios, como también lo vemos, por ejemplo, con David cuando cometió el pecado, como lo vemos con otros personajes que se arrepintieron, que pidieron perdón, que hicieron incluso sacrificios, holocaustos. Lo vimos en el libro de Jueces, cuando se apartaron e hicieron holocaustos y Dios no pudo resistir y salvó a su pueblo. También lo podemos ver en otra situación, cuando Jonás fue a predicar a los gentiles y ellos se arrepintieron, y Dios entonces retiró su juicio y les ofreció la misericordia. Pero Elí hizo exactamente lo que vamos a ver más adelante en este libro. Reconoció que Dios es Dios, pero no buscó la misericordia ni el perdón, ni se arrepintió. Del mismo modo, Saúl más adelante hará algo similar y entregará el liderazgo a David. Bien, con estos cambios que estamos viendo, cambios de sacerdocio, porque una familia se iba a levantar para tomar este sacerdocio, lo estudiamos en el capítulo anterior. Dios establece un ministerio a Samuel. Samuel era un niño, de hecho se sigue utilizando la palabra Nabi, que se refiere perdón, esa es para la palabra profeta, Naab para niño, que es un niño entre temprana edad, 5 o 6 años, hasta los 24 años, tal vez. A José a los 17 años se le llamaba así. Muy probablemente, según el historiador Josefo, dice que Samuel tenía 12 años cuando recibió esta visión de Jehová. Y entonces comenzó a crecer el ministerio de Samuel, así como vimos el ministerio de Sansón, que empezó a demostrar su fuerza y que el Espíritu se empezó a demostrar en su vida en los campamentos de Estaol y Dan. De esta manera Dios se mostró en el profeta o en el niño Samuel, y lo vamos a leer del 19 al 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. ¿Qué significa esta expresión de no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras? Bien, vamos a leer dos pasajes que utilizan la misma expresión, la misma palabra caer a tierra. La primera es Josué. Josué, ya hemos estudiado este libro. En Josué capítulo 21, versículo 45, menciona: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Caer a tierra significa que todo se cumplió, que todo lo que Jehová había prometido se cumplió. Vamos a leerlo en Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. $8:56. Dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Bien, una de las evidencias de que Samuel era un verdadero profeta fue el cumplimiento de su mensaje. De esta manera todos los israelitas sabían que Samuel era profeta. Esa fue su acreditación, esa fue su credibilidad. La base de su llamado es que Dios cumplía todo lo que Samuel decía. La expresión Dan hasta Beerseba significa que Dan era la ciudad más al norte, Beerseba era también la ciudad al sur,
De esta manera es una expresión que quiero que se la graben, porque cada vez que lean más adelante en 1 Samuel, en Reyes, en Crónicas, cuando lean de Dan hasta Beerseba, se está refiriendo a todo el territorio de Israel, hace referencia a todo Israel. De hecho el versículo lo dice, que de Dan hasta Beerseba todo Israel reconoció que Samuel era profeta. Bien, por el momento Elí seguía siendo sacerdote. Elí sigue como sumo sacerdote, al igual que sus hijos malvados, pero Samuel era quien recibía la palabra de Jehová. Era Samuel quien recibía el mensaje, e iniciamos este capítulo diciendo que había escasez de la palabra, y terminamos este capítulo con una abundancia de la palabra de Dios en Silo. La palabra o visión profética dejó de ser una rareza, y todo Israel reconoció y llegó a entender esto. Bien, aplicación, termino. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. De hecho, si quieren leer ya en su casa o terminando este estudio el libro de Efesios 2, 3 y 4, es una maravilla. Habla de los dones de la iglesia. Pero vamos a leer estos versículos que son muy prácticos. De hecho está en la sección práctica de Efesios. 1, 2 y 3 es teoría, 4, 5 y 6 es práctica. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios 4, 11 al 13: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 11 es claro. Él mismo se está refiriendo a Dios, de hecho a Cristo, porque los versículos antes hace referencia a un salmo, el Salmo 68, y está hablando de Cristo. Y el 11, Pablo dice: y él, Cristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Y vimos que Cristo fue el que escogió a los 12 apóstoles, pero también vemos que es Cristo quien escoge a sus profetas. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar en griego significa equipar. Si tú quieres subir una montaña tienes que llevar un equipo. Entonces cuando tú compras las cosas, ya estoy equipado para subir la montaña, ese acto de equiparte, de comprar las cosas necesarias, de obtenerlas y usarlas, es esta palabra perfeccionar. A fin de equipar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? El propósito final, el propósito inicial es equiparnos para la obra del ministerio. Todos tenemos una obra que hacer. ¿Y cuál es el propósito final? Para que todos lleguemos a la madurez, a la plenitud, pero a la plenitud ¿de qué? De la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Samuel fue escogido como profeta para que su pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Hoy en día somos privilegiados al tener acceso a la palabra de Dios de diferentes maneras. Lo tenemos en el libro, en diferentes versiones, muchas versiones de hecho. También lo puedes tener en tu celular, lo puedes tener en internet, lo puedes compartir fácilmente. Y esto nos hace una pregunta: ¿en realidad escuchamos la voz de Dios? Si no escuchas su voz, como decía el hermano Jaime, es porque tienes la Biblia cerrada. Si no escuchas la voz de Dios, es porque tienes tu Biblia cerrada. Dios la ha expresado de muchas formas, de muchas maneras, y hoy en día tenemos acceso. Y termino con Efesios 2. Vamos a Efesios 2, capítulo 19 y 20. Ahí en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20. Este es el
El propósito de los apóstoles y profetas, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Perdón, ya no leí el 19, vamos el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas son quienes pusieron el fundamento de la iglesia, teniendo como piedra principal a Jesucristo mismo. ¿Y dónde podemos encontrar los escritos de los apóstoles y profetas? En la Biblia, en su palabra. Y es por eso que le estudiamos versículo a versículo. Y ellos entregaron su vida. Entregar la vida puede ser fácil. Lo difícil es vivir una vida de relación, de dependencia con nuestro Creador. Y eso es a lo que te invito hoy. No hay escasez, no podemos decir que hay escasez de la palabra de Dios. De hecho, hay una abundancia. Debemos de tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Terminemos, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, nos habla hoy en día como lo hizo en el pasado, Señor. Te damos gracias por todo lo que has preparado para que nos haya llegado a nuestras manos, a nuestros oídos, y te pedimos que uses al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para que esas palabras lleguen a lo más profundo y puedan cambiar nuestras vidas, y no solo eso, sino cambiar las vidas de las demás personas, Señor, para que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la siguiente semana con un estudio del capítulo primer libro de Samuel. Ahora será el capítulo 4. Bendiciones, familia. Mandamos saludos al CDI, a todos nuestros hermanos, a nuestra filial en Huixquilucan, a los que nos ven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a lo que nosotros llamamos aquí la Asociación Azteca, también a los de la metropolitana, a nuestros amigos de Veracruz, de Campeche, de Yucatán, también internacionalmente a nuestros hermanos de Las Vegas, en Houston, y también a nuestros hermanos en Brasil que luego se conectan y nos mandan saludos. Bueno, pues les invitamos a que compartan, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que cada vez que subamos un video puedan verlo. Así que nos vemos, familia, hasta luego.